La sección de Cultura es patrocinada por la Universidad La Gran Colombia, una experiencia de vida. Inscripciones abiertas. www.ugc.edu.co. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como Universidad La Gran Colombia o llama en Bogotá al 327-6999. Todos somos UGC. Porque pues ya no había más remedio que enterarnos de ello, de un pacto de la ONU en materia de migrantes. Los tratados internacionales no entran en vigencia en Colombia sino con la aprobación que el Congreso de la República les haga a través de una ley. Pero como esto no es un tratado sino un pacto, entonces el gobierno se quita el problema de encima y pone en vigencia el pacto sin contarle a nadie, sin consultar con nadie, sin advertir con nadie, como en las peores autocracias del mundo, este pacto en el que va tan envuelta la soberanía de Colombia en sus fronteras y tan comprometido el porvenir de la economía del país. Es que nos han llegado ya, dicen, 1 millón de venezolanos fugitivos del régimen atroz que hay en Venezuela y al parecer viene otro 1 millón en camino. Y resulta que Colombia abre los ojos estupefacto y dice ¿esto qué es? Y le cae encima un pacto donde dice que los migrantes están llenos de derechos pero que no tienen obligaciones, un pacto muy discutible, un pacto que habría que analizar de cerca. Pero el fenómeno de la migración cultural es uno de los fenómenos más constantes en la historia de la humanidad y de mayor significación a lo largo de los años, a lo largo del tiempo. Los fenómenos migratorios. La gente migra y se va por razones de comida, buscando comida, la gente cambia su hogar y se va en busca de otros horizontes. En razón de las invasiones ha sido un motor de las grandes migraciones, y migraciones en las que llegan pueblos enteros. Y por eso se producen fenómenos como el fenómeno español, por ejemplo. Los españoles somos hijos y descendientes de grandes fenómenos migratorios que desembocaban en la provincia ibérica. A Iberia llegaron los íberos, llegaron godos, llegaron visigodos, llegaron de todas partes de Europa grandes migraciones, llegaron las legiones romanas y llegaron por el sur los grandes ejércitos musulmanes, los moros, que estuvieron en España durante siglos produciendo otro fenómeno migratorio y lo que se llama el Al-Ándalus, que es toda una forma cultural especial española. De manera que esta ha sido una constante, este ha sido un fenómeno, los movimientos de los países, los movimientos de los pueblos a lo largo de la historia. Estábamos hablando, por ejemplo, de los romanos, la significación que tuvieron los romanos en la construcción de la Francia moderna. Los romanos tuvieron una importancia trascendental cuando las legiones de Julio César penetraron para enfrentarse a los francos, a Vercingetorix, a quien finalmente derrotaron, y crearon una cultura que es una cultura especial con grande influencia románica. Los romanos en la Gran Bretaña. Churchill dijo que la gran tragedia de la Gran Bretaña empezó el día que salió de la Gran Bretaña la última de las legiones romanas que estuvieron también durante mucho tiempo en la Gran Bretaña y que dejaron su impronta y que dejaron su sello. Y tenemos el gran país de la migración, que son los Estados Unidos, que le abrió sus puertas a una migración gigantesca que no solamente se presentó cuando los herederos del Mayflower empezaron a colonizar la Gran Bretaña, sino sobre todo en el siglo, a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, cuando vino una gran corriente europea que se incorporó
a una cultura ya establecida, a una cultura democrática, a una manera de entender la vida. Pero los migrantes a veces se incorporan y son absorbidos por ese fenómeno que Álvaro Gómez llamaba de la transculturación, sino que a veces son ellos los que dominan y los que ponen su impronta y los que son los que empiezan una vida nueva, un orden nuevo sobre la base del fenómeno migratorio. Este pues es un fenómeno apasionante de unas repercusiones históricas enormes que sería necesario estudiar y examinar a fondo y discutir a fondo si este país fuera realmente democrático. Pero cuando el canciller, él, por su cuenta y riesgo, porque le da la gana, aprueba un pacto de espaldas al país, a la información que el país se merece como nación democrática, es porque algo anda mal, muy mal. Y esta censura la hacemos y la hacemos con toda claridad porque los grandes problemas nacionales no se están discutiendo con los colombianos. Entonces aquí pues discutimos el tema de las ratas que le tiran al centro democrático desde las gradas del Capitolio, sin que al parecer haya policía. La policía no existe para salvaguardar ni siquiera la vida de los congresistas. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué pueden esperar los colombianos del montón en cualquier lugar de la República de una policía que no es capaz de garantizar la seguridad de los congresistas, sino que permite que le entren ratones vivos y les tiren ratones en la cara a los congresistas? Pues bien, en lugar de tratar esos temas, en lugar de estar absorbidos por esa clase de asuntos, debiéramos estar dedicados habríamos debido estar dedicados al estudio del famoso pacto de la migración, en cuya suerte estamos comprometidos. El canciller Carlos Holmes Trujillo, hombre tan conocedor de estos asuntos internacionales, tan conocedor de todos estos fenómenos migratorios, ha debido consultarlo con el país y discutirlo con el país. Él es un hombre de gran capacidad, él es un hombre de grande inteligencia y de grande versación. ¿Por qué no propone el tema de discusión? Sino que nos sale con la sorpresa de que ya Colombia, por su cuenta y riesgo, es decir, por cuenta y riesgo de Holmes Trujillo y del presidente Iván Duque, resolvieron decir que sí a un pacto migratorio en el que probablemente nos estemos jugando nuestro destino. Las grandes corrientes migratorias. Una gran corriente migratoria recibió Europa procedente de España, procedente de la Gran Bretaña en el norte. Luego las grandes corrientes migratorias de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que especialmente se afincaron en Argentina y en Uruguay, en el sur del continente. La grande corriente migratoria que se produjo con la Guerra Mundial, que llegó a Venezuela en gran cantidad. Colombia no ha sido receptora en grandes cantidades de corrientes migratorias. Hubo una corriente migratoria importante de países árabes, como en la costa atlántica, por ejemplo, donde se conserva una parte fundamental de ese influjo oriental, pero no en la cantidad y en la medida en que otros países latinoamericanos han recibido corrientes migratorias. En fin, que el tema de la migración es un tema cultural de importancia enorme. En la Revolución en América lo trató Álvaro Gómez Hurtado. Desde entonces no se ha producido el gran libro que hable de estos problemas de transculturación, que así se llaman, es decir, de la manera como se implanta una cultura en otra, cómo se superponen, cómo se amalgaman para dar lugar a un nuevo proceso histórico, que es el que probablemente se nos venga encima a través de este pacto migratorio que rompe las fronteras, que le da todos los derechos a los migrantes y todas las obligaciones a los países que reciben a los migrantes, sin que ellos traigan obligaciones jurídicas a cuestas. En fin, el fenómeno de la migración es un fenómeno cultural de una importancia trascendental en la historia, que por tener tanta trascendencia
ha debido ser conocido, analizado y estudiado el día que a través de la ONU se propuso un pacto migratorio que aprobaron el presidente Duque y el canciller Holmes Trujillo sin contarle a nadie en Colombia. Escuchábamos la cultura en la hora de la verdad, 8:40 de la mañana.